Si realmente lo quieres, no lo persigas con desesperación. No lo retengas con miedo, no lo fuerces con ansiedad. Entrégaselo a Dios, porque lo que se entrega con fe, regresa transformado. Lo que sueltas en el altar, Él lo recoge con amor. Y cuando Dios es quien lo trae a ti, llega en el momento perfecto, sin dolor, sin lucha, sin desgaste. Hoy vas a descubrir que soltar no es perder, es confiar, y que en ese acto de entrega empieza el milagro que estabas esperando. Antes de comenzar este mensaje, te invito a que escribas en los comentarios esta frase como una declaración de fe. Hoy lo entrego todo a Dios. Amén. Que no sea solo una frase, que sea un compromiso profundo desde tu corazón. Escríbelo, decláralo y permite que el cielo lo tome como señal de tu entrega. Enseñanza 1. Lo que sueltas en fe, Dios lo toma en sus manos. Cuando decides soltar algo en fe, no estás renunciando a ello, estás confiando en que lo que tú no puedes controlar, Dios sí puede manejarlo perfectamente. Ese paso de fe no es un abandono, es una transferencia de carga, es mirar al cielo y decir, Dios, ya no quiero pelear esta batalla solo. Y es ahí cuando ocurre el milagro, porque en el momento en que lo sueltas, Él lo toma, no antes. No cuando lo controlas, no cuando te aferras, sino cuando decides confiar. Dios no puede obrar con plenitud en lo que tú insistes en controlar. Su poder se manifiesta en lo que tú decides entregar. Él no invade lo que tú no le das permiso. Por eso, cuando dice encomienda a Jehová tu camino, no es una sugerencia, es una invitación divina a soltar lo que tanto te angustia y ver cómo Él transforma lo que tú creías perdido. Pero hay una condición, confiar. Esa es la llave. Sin confianza, no hay entrega genuina. Y sin entrega, no hay intervención divina. Muchos oran, pero pocos sueltan. Muchos piden, pero no entregan. Claman por milagros, pero siguen controlando el resultado. ¿Cómo esperas ver la mano de Dios si tú mismo la estás bloqueando con tu impaciencia, con tu ansiedad, con tu necesidad de saber cómo y cuándo se resolverá? La fe no necesita garantías humanas. La fe no pregunta cómo. La fe actúa, se lanza, suelta y espera en paz. Tal vez llevas años pidiendo por esa relación, ese sueño, esa sanidad, esa respuesta, pero no has visto cambios, y no porque Dios no esté obrando, sino porque tú no has soltado de verdad. Lo piensas todo el día, lo cargas, lo temes, lo sufres, y mientras más lo agarras, menos lo dejas en sus manos. Hoy Dios te dice, si tú lo entregas, yo lo transformo, pero necesitas dejarlo por completo en su altar. No a medias, no por momentos, no solo en la oración, sino en tu mente, en tu actitud, en tus decisiones diarias. Soltar en fe es dormir tranquilo sabiendo que Dios está trabajando mientras tú descansas. Es dejar de repetirle a Dios tu problema y empezar a recordarle a tu alma su promesa. Es cambiar el y si no pasa por un firme, Dios lo hará a su manera y en su tiempo, porque lo hará. El Salmo 37, versículo 5 no dice que quizás hará, dice, y Él hará. No hay duda. El problema es que queremos que lo haga a nuestra manera, y ahí es donde nos perdemos. Él no necesita que le expliques cómo solucionarlo, no necesita tu lógica, tu estrategia, tus miedos, solo necesita tu fe. Cuando Abraham subió al monte con su hijo, no sabía cómo Dios proveería el cordero, pero subió. Cuando Moisés llegó al mar, no sabía cómo se abriría, pero caminó. Cuando María aceptó al ángel, no entendía cómo sería madre sin conocer varón, pero creyó, y cada uno de ellos soltó su lógica, su control, su miedo, y Dios hizo lo imposible. Ese es el mismo Dios que hoy espera que sueltes lo que estás intentando resolver con tus propias fuerzas. ¿Te duele? Sí. ¿Te cuesta? Mucho. Pero si decides entregarlo con fe, verás la diferencia. Porque lo que tú sueltas con lágrimas, Él recoge con amor. Y lo que tú no puedes sanar, Él lo reconstruye mejor de lo que imaginas.
pero necesitas tomar la decisión de confiar aunque no veas, de soltar aunque duela, de creer aunque no entiendas. No es una emoción, es una elección. Hoy puedes elegir decirle a Dios: esto ya no lo puedo llevar más, lo pongo en tus manos. Y cuando lo hagas, no mires atrás, no vuelvas a cargarlo en tu mente. Repite a tu corazón: Dios ya lo está manejando. Porque lo es. Y cuando menos lo esperes, cuando creas que nada está pasando, verás que Dios estuvo trabajando en silencio, moldeando el milagro que tú ya habías entregado en fe. Así es como Dios actúa. Cuando dejas de luchar solo, Él pelea por ti. Cuando dejas de hablar tanto de tu problema, Él empieza a mover las piezas. Cuando eliges el silencio, la paz y la confianza, Él hace, y lo hace bien. Enseñanza 2. Dios no se queda con lo que le das, lo perfecciona y lo multiplica. Cada vez que le das algo a Dios, no lo estás perdiendo, lo estás entregando para que lo transforme. Muchos tienen miedo de soltar porque creen que Dios les va a quitar. Pero Dios no es un ladrón. Él no toma para disminuirte. Él recibe para multiplicar. Cuando decides darle tu tiempo, tu energía, tus sueños, tu corazón, tus heridas, Dios no te deja vacío. Él toma todo eso y lo devuelve transformado, mejorado, aumentado, porque su naturaleza no es de escasez, sino de abundancia. No es un Dios que resta, es un Dios que perfecciona. Jesús lo dijo claramente: dad, y se os dará. No dijo dad, y tal vez recibirás. No dijo da, y veremos. Lo dijo como una ley espiritual. Lo que das en fe, te será devuelto con más, porque Dios no se queda con nada. Él toma lo que ofreces y lo eleva, lo hace más grande, más puro, más útil. Si le das tu debilidad, te la regresa como fuerza. Si le das tu pasado roto, te lo devuelve como testimonio poderoso. Si le das tus 5 panes y 2 peces, Él alimenta a una multitud con eso. Y aún te sobra. Pero para que eso ocurra, necesitas confiar en el proceso. Porque a veces, antes de multiplicar, Dios purifica. Antes de perfeccionar, Dios moldea. Y en ese proceso puedes sentir que estás perdiendo algo, que todo se está desordenando, que no ves resultados. Pero no te confundas. Lo que parece pérdida es preparación. Lo que parece silencio es construcción. Cuando Dios trabaja, lo hace desde adentro hacia afuera, desde lo invisible hasta lo evidente. Y aquí es donde muchas personas fallan. Creen que Dios se tarda, que se olvidó, que les pidió algo para luego no hacer nada con ello. Pero no es así. Él no olvida una sola semilla que siembras. Cada acto de generosidad, cada decisión de soltar algo que amas, cada oración sincera, cada lágrima ofrecida, todo eso cae en terreno sagrado. Y en el tiempo perfecto germina, porque cuando das, no estás perdiendo, estás sembrando. Y Dios es experto en cosechas inesperadas. El problema es que queremos resultados inmediatos. Pero Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Lo que tú ves como una demora, Él lo ve como maduración. Porque no se trata solo de darte más, sino de darte lo mejor. Él no multiplica cualquier cosa sin antes asegurarse de que seas capaz de sostenerlo. Por eso a veces parece que no pasa nada, pero sí pasa. Él está perfeccionando tanto lo que le diste como tu capacidad de recibirlo. ¿Le diste tu corazón? Él lo está sanando para que ames sin miedo. ¿Le diste tu tiempo? Él lo está organizando para que produzca fruto. ¿Le diste tus recursos? Él está abriendo puertas que no podías abrir por ti mismo. Pero tienes que mantener la fe mientras esperas, porque el enemigo va a susurrarte que no valió la pena, que te quitaste algo bueno, que Dios no responde. No le creas. Recuerda que Dios nunca se queda con lo que le entregas. Él lo mejora. Piensa en lo que hoy estás reteniendo. ¿Qué estás guardando con miedo? ¿Qué tienes en tus manos que sabes que deberías ofrecer? A veces es un plan, una relación, un talento, una idea, y te preguntas por qué no florece. Tal vez no florece porque está en tus manos, no en las de Dios.
suéltalo, dáselo, porque cuando lo haces, activas el principio de Lucas capítulo 6, versículo 38, das y se te dará. Y no solo te dará lo mismo, te dará en buena medida apretada, remecida y rebosando, porque así es Dios. Cuando tú das una gota, Él derrama un océano. Cuando tú das una semilla, Él construye un bosque. Cuando tú das con amor, Él responde con milagros. No temas dar, no temas ofrecer, porque Él no quita, Él transforma. Y todo lo que pasa por las manos de Dios, mejora. Enseñanza 3. Tu deseo, en manos de Dios, se convierte en propósito eterno. Cuando pones tu deseo en manos de Dios, no lo estás enterrando ni apagando. Lo estás elevando, lo estás entregando a una dimensión donde ya no depende de tu fuerza, sino de su propósito. Muchos creen que al entregarle sus anhelos a Dios, los perderán, que se desvanecerán. Pero la verdad es que, cuando lo haces con fe, ese deseo se convierte en algo eterno, porque Dios no solo escucha lo que quieres, sino que alinea ese deseo con su perfecta voluntad. Deleite en Jehová, y Él concederá los deseos de tu corazón. Esa promesa no dice haz esfuerzos extremos y obtendrás lo que sueñas. No dice persigue el deseo hasta agotarte. Dice, deleiten en Él. Disfruta de su presencia. Haz de Dios tu prioridad, tu centro, tu enfoque. Y cuando eso ocurre, algo cambia dentro de ti. Tus deseos dejan de ser caprichos pasajeros y se convierten en propósitos eternos, porque Dios no te dará lo que daña, ni lo que interrumpe su obra en ti. Él te dará lo que te construye, lo que te impulsa, lo que refleja su gloria. Cuando uno se deleita en Dios, empieza a desear diferente. Ya no quieres lo que simplemente brilla, sino lo que edifica. Ya no pides desde el ego, sino desde la fe. Y entonces tus deseos dejan de ser tuyos y pasan a ser parte de un plan mucho más grande, más sabio, más duradero. Porque lo que tú ves como deseo personal, Dios lo puede transformar en una misión con impacto eterno. Pero para eso necesitas aprender a confiar en sus tiempos, en su modo, en su dirección. Hay cosas que deseas con todo tu corazón, y está bien. Dios no te condena por soñar, por anhelar, por querer algo mejor. Él mismo colocó esa chispa dentro de ti. Pero antes de darte lo que pides, quiere formarte para que puedas recibirlo. Quiere moldear tu carácter para que no pierdas lo que Él quiere entregar. Porque su objetivo no es solo cumplir deseos, sino darte un propósito que permanezca. Algo que no se derrumbe con las circunstancias, ni se agote con los años. Por eso no te frustres si todavía no ves respuesta. Tal vez ese deseo aún está en proceso de alinearse. Tal vez tú aún estás en formación para recibirlo. Y eso también es parte del amor de Dios. Porque si te lo diera ahora, tal vez lo destruirías con tu impaciencia o con tu inseguridad. Pero si te lo da en el tiempo perfecto, llegará para quedarse, para fructificar, para bendecir más allá de ti. Mira a tu alrededor. ¿Qué cosas has querido con insistencia? ¿Qué anhelos han ocupado tu mente y tus oraciones? Hoy es el momento de hacer algo mayor que pedir. Es el momento de deleitarte en Dios, de pasar más tiempo en su presencia, no para negociar, sino para transformar tu interior. Porque cuando tú cambias por dentro, tus deseos también cambian. Y lo que deseas después de conocer más a Dios, ya no es solo para tu beneficio, sino para su propósito. Ese es el secreto del Salmo 37, versículo 4. No es una fórmula mágica para conseguir lo que quieres. Es un llamado a enamorarte tanto de Dios que tus deseos terminen reflejando su corazón. Y cuando eso sucede, Él se complace en cumplirlos, porque ahora son deseos purificados, enfocados, eternos. Deseos que edifican tu vida y la de los que te rodean. Deseos que tienen poder porque nacieron en comunión con Él. Así que no apagues tus sueños, pero entrégalos. No entierres tus anhelos, pero preséntalos con humildad. Y sobre todo, no te desesperes. Dios no está ignorando tus deseos, los está transformando en destino. Está tomando lo que hoy arde en tu corazón
y lo está perfeccionando para que tenga impacto eterno. Confía, deleite y prepárate, porque cuando Dios concede un deseo, lo hace con propósito, con dirección y con eternidad. Enseñanza 4. El acto de rendirlo todo es la llave que abre lo imposible. Rendirlo todo no es un signo de debilidad, es una demostración absoluta de fe, porque solo alguien que cree de verdad es capaz de entregar lo que más le duele, lo que más le cuesta, lo que más le importa. Cuando decides rendirlo todo a Dios, le estás diciendo: no confío en mis fuerzas, confío en las tuyas. No dependo de mis planes, dependo de tu voluntad. No quiero controlar, quiero creer. Y es en ese momento cuando lo imposible empieza a abrirse. Porque Dios no responde al orgullo, responde a la entrega. Todo es posible para el que cree. Eso no es una frase inspiradora, es una verdad espiritual que ha sostenido generaciones enteras. Pero lo que muchos no entienden es que creer no es solo pensar positivo. Creer es rendirse por completo, es poner tus manos arriba y decir: Dios, hazlo tú, porque yo ya no puedo. Es entregar tus armas, tus razones, tu lógica, y quedarte con la certeza de que su poder puede hacer lo que tú nunca podrías lograr por ti mismo. El problema es que queremos ver lo imposible sin renunciar a lo que nos da seguridad. Queremos milagros sin dejar el control. Queremos respuestas mientras seguimos aferrados al miedo. Y así no funciona. Lo imposible se activa con la rendición total. Porque lo que no sueltas, Dios no lo toma. Y lo que no entregas no puede ser transformado. Él no fuerza. Él espera. Espera que sueltes, que confíes, que creas, que entregues hasta lo más profundo. Hay oraciones que Dios no ha respondido no porque no quiera, sino porque aún no se las has dado completamente. Lo mencionas en tu boca, pero lo guardas en el corazón. Lo mencionas en oración, pero lo manipulas en tus decisiones. Y Dios no comparte su gloria. Si vas a creer de verdad, entonces necesitas rendir de verdad. No a medias, no solo en momentos difíciles. Rendición total. Eso es fe pura, y es esa fe la que abre caminos en el desierto, la que mueve montañas, la que derriba muros. Piénsalo. ¿Qué estás reteniendo? ¿Qué cosa sigues llevando tú cuando deberías haberla dejado en el altar hace mucho? A veces es una persona, una meta, una herida, un miedo, y lo cargas como si fuera tu responsabilidad solucionarlo todo. Pero no lo es. Cuando Dios dice todo es posible, también está diciendo: si tú lo crees, pero de verdad. Y creer significa rendirse, porque nadie se rinde si no cree que hay alguien más poderoso que puede encargarse. La rendición es el mayor acto de libertad, es dejar de pelear por lo que no puedes controlar. Es decir, ya no voy a sufrir más por esto, ya no voy a planear más desde mi ansiedad, ya no voy a buscar explicaciones, voy a entregarlo y a creer. Y en ese instante, lo que parecía cerrado empieza a abrirse, no porque tú hiciste más, sino porque tú decidiste confiar. Esa es la llave, rendirlo todo, incluso lo que no quieres soltar. Mira la vida de aquellos que caminaron en fe. Abraham subió al monte para sacrificar a su hijo, y Dios detuvo la mano. Moisés extendió su vara sin saber cómo se abriría el mar. Esther fue ante el rey sin saber si moriría. Jesús mismo, en el huerto, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos ellos se rindieron, todos ellos creyeron, y todos ellos vieron lo imposible manifestarse, no porque tenían fuerza, sino porque tenían fe. Rendirlo todo es difícil, sí. Requiere valentía, sí, pero también es lo más poderoso que puedes hacer, porque en ese acto de rendición, le estás abriendo la puerta al cielo. Estás diciendo: ya no soy yo, eres tú. Y cuando tú desapareces, Dios aparece. Cuando tú te haces pequeño, su gloria se manifiesta. Y entonces lo que parecía imposible, ocurre. Lo que parecía cerrado, se abre. Lo que parecía muerto, resucita. Porque lo que crees con fe, lo recibes cuando lo entregas. Enseñanza 5.
Dios no actúa cuando luchas por controlarlo todo, sino cuando confías, cuando lo único que haces es luchar, forzar, empujar, controlar cada detalle, lo que estás diciendo. Aunque no con palabras, es que no confías, porque la fe verdadera no se demuestra con esfuerzo desbordado, sino con rendición serena. Dios no actúa cuando estás peleando por cada resultado. Él se mueve cuando decides soltar, no por fuerza ni por poder, sino por su espíritu. Eso significa que no es tu lógica, no es tu presión, no es tu habilidad, es su presencia, y su presencia se manifiesta donde hay confianza, no ansiedad. Es común que pensemos que cuanto más hacemos, más rápido veremos resultados, que si planeamos todo, si insistimos, si nos adelantamos a cada paso, evitaremos el fracaso, pero eso es una ilusión. En el mundo espiritual, cuanto más quieres controlarlo todo, más lento se vuelve el proceso. Porque Dios no trabaja sobre el terreno de la autosuficiencia, trabaja sobre el terreno de la fe, y eso implica soltar, implica dejar ir la necesidad de tener todo bajo control. Implica dejar de forzar algo que solo puede fluir cuando confías. Hay puertas que no se abrirán por tu fuerza. Hay batallas que no se ganan por insistencia. Hay sueños que no se alcanzan por presión. Se alcanzan por fe, por descanso en el espíritu, por entrega en oración, por dejar de correr y empezar a creer. Y eso es lo que más cuesta para muchos, dejar de hacer para empezar a confiar. Pero es ahí donde está la verdadera transformación. Cuando dejas de luchar con tus manos y empiezas a depender del Espíritu de Dios, las cosas cambian. No por fuerza ni por poder. Esa frase no es un adorno bíblico, es una advertencia amorosa, porque a veces creemos que nuestra fuerza nos llevará lejos, que nuestro poder personal puede abrir caminos. Y sí, hay cosas que podemos lograr con disciplina y acción, pero hay otras, las verdaderamente importantes, que solo se logran desde el Espíritu. Relaciones restauradas, paz interior, dirección divina, propósito eterno. Eso no se compra ni se consigue con esfuerzo humano. Eso solo llega por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no se mueve donde hay orgullo, control o ansiedad. Se mueve donde hay humildad, fe y rendición, donde hay corazones que dicen, Dios, ya no quiero imponer mi voluntad, quiero que se haga la tuya. Donde hay personas que comprenden que soltar no es resignarse, es empoderarse espiritualmente. Porque cuando tú sueltas, Dios toma el control. Y cuando Él toma el control, todo se ordena según su perfecta sabiduría. Tal vez estás en una etapa en la que te sientes frustrado, porque nada sale como quieres. Tal vez has orado, has actuado, has intentado todo, y aún así no ves resultados. No es que Dios no esté escuchando, es que quizás sigues peleando por algo que solo puede resolverse cuando lo sueltes. Cuando digas de verdad, Señor, hazlo tú, yo ya no voy a manipularlo más. Ese es el momento en que el cielo se activa, porque lo que sueltas, Dios lo toma. Lo que confías, Él lo transforma. Y no se trata de quedarte de brazos cruzados, se trata de actuar desde la paz, no desde el pánico, de moverte con fe, no con desesperación, de avanzar sabiendo que el resultado no depende de tu esfuerzo, sino de su favor. Eso es lo que significa vivir por el Espíritu, no andar como esclavo de tus planes, sino como hijo de su propósito. Soltar es más poderoso que forzar, porque lo que sueltas se multiplica, lo que fuerzas se quiebra. Mira hacia adentro. Pregúntate, ¿qué estoy intentando controlar que debería estar entregando? ¿Qué estoy forzando que debería estar dejando fluir? La respuesta no está en hacer más, sino en creer mejor. No está en correr más rápido, sino en caminar con Él, porque al final no será por tu fuerza, ni por tu poder. Será por su Espíritu. Y cuando es su Espíritu quien obra, todo se acomoda. Todo se alinea, todo se cumple, a su manera y en su tiempo. Confía, suelta, y observa lo que solo Dios puede hacer. Enseñanza 6.
Solo puedes recibir lo nuevo si sueltas lo viejo. Hay cosas que no han llegado a tu vida, no porque no sean para ti, sino porque aún estás demasiado aferrado a lo que ya deberías haber soltado. Dios no llena manos ocupadas. Él no deposita lo nuevo en quien insiste en cargar con lo viejo. Y no se trata solo de objetos. Se trata de pensamientos, relaciones, heridas, identidades que ya no te representan, pero que sigues arrastrando por miedo a quedarte con las manos vacías. Pero ese es el punto. Es necesario quedarte vacío para que Dios pueda llenarte. He aquí, yo hago cosa nueva. No dice quizá lo haré, ni veré si lo mereces. Dice que ya está en proceso, ya está en camino. Pero para recibir eso nuevo, hay una condición: soltar lo anterior. No puedes avanzar con todo el peso del pasado sobre tus hombros. No puedes entrar a un nuevo capítulo con las páginas anteriores todavía abiertas. Dios quiere hacer algo nuevo, pero tú tienes que estar dispuesto a dejar lo viejo atrás, aunque duela, aunque no entiendas, aunque todavía lo extrañes. A veces no recibes porque no sueltas, no porque Dios no quiera bendecirte, sino porque tú estás demasiado enfocado en lo que perdiste, en lo que ya no es, en lo que pudo haber sido. Y en ese apego se te escapa el presente, se te bloquea el futuro. Dios tiene cosas mejores para ti, pero primero necesita que confíes lo suficiente como para dejar espacio. Y eso no se hace con un acto emocional, se hace con una decisión firme. Señor, me duele, pero lo suelto. Me cuesta, pero lo dejo ir. No lo entiendo, pero confío en lo que viene. Muchos oran por cambios, pero siguen abrazando lo que les impide cambiar. Claman por lo nuevo, pero se aferran al pasado con ambas manos. Así no funciona. El proceso de transformación exige desapego. Exige reconocer que hay cosas, personas, situaciones y pensamientos que ya cumplieron su ciclo. Y cuando algo cumple su propósito, no hay que retenerlo. Hay que agradecerlo y soltarlo. Porque si lo retienes, lo que era bendición se convierte en obstáculo. Y Dios no fuerza lo nuevo donde no hay espacio. Hay relaciones que ya no suman, pero insistes. Hay hábitos que te están dañando, pero los justificas. Hay versiones de ti que ya caducaron, pero las sigues defendiendo. Y mientras tanto, lo nuevo espera. Dios no te ha olvidado. Él ya preparó lo siguiente. Pero lo siguiente no llega cuando estás demasiado ocupado mirando hacia atrás. Llega cuando levantas la cabeza, respiras profundo y decides avanzar con las manos limpias y el corazón libre. Y eso puede doler, porque soltar muchas veces implica duelo, implica cerrar etapas, implica renunciar a lo conocido por la promesa de lo mejor. Pero lo que viene de parte de Dios siempre es superior. Lo que Él hace nuevo no es una imitación del pasado, es algo transformado, elevado, restaurado. Es algo que no podías imaginar, mientras estabas ocupado recordando lo que ya fue. Él hace cosa nueva, no similar, no repetida, nueva. Y lo nuevo requiere mente nueva, fe renovada, disposición fresca. Requiere una actitud que diga: Señor, no sé exactamente lo que estás haciendo, pero creo que es mejor que lo que dejo atrás. Esa es la confianza que mueve montañas, que abre caminos en el desierto, que transforma lágrimas en testimonio, porque cuando sueltas, te alineas con el movimiento del cielo, y cuando te alineas con el cielo, lo imposible se vuelve inevitable. Hoy es el momento de hacer espacio, de vaciar tus manos, tu alma, tu mente, de dejar atrás lo que no funcionó, lo que te detiene, lo que ya no te edifica, y no porque no haya tenido valor, sino porque ya cumplió su función. Suéltalo, y mientras lo haces, repite: Dios está haciendo algo nuevo en mí, porque lo está. Aunque no lo veas todavía, aunque el proceso sea confuso, Él ya está trabajando, y lo que viene será mucho mejor que lo que se fue. Enseñanza 7. Cuando oras y sueltas, tu fe empieza a operar en lo invisible. Orar es el primer paso, soltar es el segundo, y cuando haces ambos con sinceridad, algo poderoso se activa. Tu fe empieza a operar en lo invisible, porque mientras tu mente aún busca pruebas, tu espíritu ya está trabajando en lo que no puedes ver.
La fe no necesita evidencias, necesita entrega. Por eso dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice duda, no dice suposición, dice certeza. Y esa certeza no nace de tus emociones, nace de una entrega profunda que le dice a Dios, confío aunque no entienda, sigo aunque no vea, suelto aunque duela. Muchos oran, pero siguen cargando lo mismo que presentaron delante de Dios. Piden, pero no sueltan. Hablan con Dios, pero luego vuelven a preocuparse, a manipular, a anticiparse. Y así la fe no puede operar, porque la fe necesita espacio. Necesita que tú sueltes para que ella tome el control. La fe es como una semilla. Se planta en lo oculto, en lo profundo, en lo invisible. Y mientras tú no la ves, ya está echando raíces. Pero si la desentierras a cada rato por duda o por ansiedad, no germina. Cuando oras con fe verdadera, no repites la oración esperando convencer a Dios. Lo haces para alinear tu corazón con su voluntad. Y cuando sueltas de verdad, no sigues obsesionado con cuándo, cómo o dónde se cumplirá. Sabes que ya lo entregaste. Y desde ese momento empiezas a vivir como si ya estuviera hecho. Porque la fe es acción, es descanso, es movimiento interno antes que manifestación externa. Es decirle a Dios, ya no lo tengo en mis manos, está en las tuyas. Y eso me basta. Dios no actúa bajo presión, actúa bajo fe. No responde a la desesperación, responde a la confianza. Por eso muchas veces no es que no estés orando bien, es que no estás soltando del todo. Y sin entrega no hay espacio para lo sobrenatural. La fe auténtica no se mide por cuánto pides, sino por cuánto descansas. Porque mientras más crees, menos ansiedad cargas. Mientras más confías, menos te aferras al control. Hay batallas que no se ganan con más fuerza, sino con más fe. Hay situaciones que no cambian con más esfuerzo, sino con más entrega. Y cuando tú oras y sueltas, algo se rompe en el mundo espiritual. Se abren caminos que no existían, se destraban procesos que estaban detenidos, porque tu rendición es la señal que el cielo espera para intervenir. Es como un código. Cuando tú dejas ir, Dios entra. Cuando tú te detienes, Él avanza. Cuando tú te quitas del medio, Él obra. Y no se trata de orar una vez y olvidarte. Se trata de orar con fe y luego vivir como alguien que ya lo entregó todo, que no anda repitiendo la misma súplica con miedo, sino reafirmando su confianza con gratitud. Porque esa es otra clave, la gratitud después de soltar. Cuando agradeces por lo que aún no ves, estás regando la fe. Estás diciendo, Señor, aún no llegó, pero yo ya sé que está en camino, y por eso te alabo desde ahora. Mira dentro de ti. Pregúntate, ¿qué cosas he entregado en oración, pero sigo cargando en mi corazón? ¿Qué he dicho que solté, pero aún me roba la paz cada noche? Es momento de soltar en serio, de dejar que tu fe trabaje en lo que tú ya no puedes manejar. Porque cuando la fe entra, la ansiedad sale. Cuando la certeza habita, la duda se disuelve. Cuando confías por completo, vives en paz incluso en medio de la espera. No necesitas ver para creer, necesitas creer para empezar a ver. Eso es la fe, una confianza absoluta en lo que aún no sucede, pero que ya es real en el corazón de Dios. Y cuando te alineas con esa verdad, cuando oras y sueltas, cuando confías y descansas, tu fe empieza a operar en lo invisible, y pronto, muy pronto, verás cómo lo invisible se vuelve realidad delante de tus ojos. Enseñanza 8. Entregar lo que más quieres es un acto de confianza radical. Entregar lo que más amas no es fácil. Requiere una fe que atraviesa el alma, una confianza que no se apoya en lo lógico, sino en lo divino. Hay momentos en los que Dios te pedirá que pongas en el altar lo más valioso para ti, no porque quiera quitártelo, sino porque quiere enseñarte a confiar en Él más que en ese deseo. Y cuando haces eso, cuando entregas lo que más quieres, estás diciendo, Dios, mi confianza no está en la bendición, está en el que bendice.
no en el regalo, sino en el que da. Abraham ofreció a Isaac, su hijo, el cumplimiento de una promesa, el sueño de toda su vida, y lo hizo creyendo que Dios podía resucitarlo. Ese es el nivel más alto de fe, cuando te desprendes de lo que más amas, confiando en que si Dios lo pidió, es porque tiene un plan más grande. Y esa clase de confianza radical es la que activa los milagros más profundos. Porque solo quien entrega lo más importante puede recibir lo verdaderamente eterno. A veces no entendemos por qué Dios nos pide lo que tanto nos ha costado construir. Un sueño, una relación, un camino, una oportunidad que parecía ser perfecta. Y en medio de esa prueba sentimos que Dios está quitando. Pero la verdad es que está evaluando, no para condenarte, sino para llevarte a otro nivel de fe. Porque Él sabe que si no puedes soltar lo que amas, terminarás idolatrándolo. Y lo que se convierte en ídolo, se vuelve un obstáculo para su obra en tu vida. Dios no necesita lo que tienes, lo que quiere es tu corazón. Y lo prueba cuando te pide que le entregues lo más significativo, no porque quiera hacerte sufrir, sino porque quiere mostrarte que Él puede darte más. Pero no puede hacerlo si tu fe sigue limitada a lo que tienes en tus manos. Hay bendiciones que solo llegan después del altar, y el altar siempre implica pérdida aparente, pero ganancia real. Imagina el corazón de Abraham mientras caminaba con Isaac. Cada paso era una mezcla de dolor, preguntas y obediencia. No entendía todo, pero confiaba. No tenía las respuestas, pero tenía la fe. Y esa fe fue suficiente para que Dios interviniera en el último segundo y mostrara que nunca fue sobre Isaac, sino sobre la fidelidad. Hoy, Dios te pregunta, ¿me puedes dar eso que más amas? ¿Puedes ponerlo en mis manos sin garantías, sin condiciones, solo con fe? Muchos quieren bendición, pero no quieren pasar por el proceso. Quieren multiplicación, pero no están dispuestos a entregar la semilla. Y así no funciona. La fe radical no se manifiesta cuando todo va bien, sino cuando tienes que soltar lo que más te importa. Y en ese momento tu alma se define, porque puedes elegir aferrarte con miedo o soltar con esperanza. Y cuando eliges soltar, estás diciendo, confío en que lo que Dios tiene para mí es mejor que lo que estoy dejando ir. No siempre entenderás por qué Dios te pide algo, pero si decides obedecer, aunque te tiemble el alma, abrirás la puerta a una revelación más profunda de su fidelidad. Él no te quita para herirte, te pide para expandirte. Él no te vacía para dejarte sin nada, te vacía para llenarte con algo más grande. Pero eso solo lo entiendes cuando te atreves a entregarlo todo. Piensa en eso que más amas hoy. ¿Estás dispuesto a confiarlo a Dios? ¿A ponerlo en el altar como Abraham? Tal vez es un sueño que aún no llega, una relación que anhelas, un proyecto que te ilusiona, y tal vez Dios no quiere quitártelo, sino purificarlo. Tal vez necesitas saber que tu amor por Él está por encima de todo lo demás, porque solo así puede usarte de manera plena. Y cuando lo haces, cuando entregas con fe, verás que nunca estuviste perdiendo, solo estabas sembrando, y todo lo que se entrega en confianza regresa multiplicado, porque ese es el Dios al que sirves. Uno que prueba para promover, que pide para perfeccionar, que permite el altar para liberar algo mucho más grande. Lo que entregas con dolor, Él lo transforma en propósito, y lo que sueltas con fe, Él lo resucita en gloria. Enseñanza 9. Lo que entregas en oración, regresa en bendición. Cuando te arrodillas y entregas tu carga en oración, no estás hablando al vacío. Estás presentando tu corazón delante del único que realmente puede transformar lo que te pesa en lo más profundo. Cada palabra que pronuncias con sinceridad, cada lágrima que derramas en silencio, cada pensamiento que conviertes en petición, todo eso sube al cielo y no se pierde. Porque Dios no ignora lo que se le entrega con humildad. Él escucha, Él ve, Él responde, y lo que tú entregas con fe en oración, regresa convertido en bendición. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses capítulo 4, versículo 6.
Y eso significa que el afán no es necesario cuando sabes que puedes orar. Cuando sabes que hay un Padre atento que está esperando que le hables, no desde la desesperación, sino desde la confianza. No desde el miedo, sino desde la fe. Porque el que ora con humildad, no exige, no manipula, no condiciona. Solo se rinde, se abre y deja que Dios sea Dios. Cuando oras y entregas, algo se rompe por dentro. Una resistencia se rinde, una ansiedad se calma, una presión se disuelve, porque en ese acto de entrega reconoces que ya no puedes seguir luchando solo. Reconoces que tus fuerzas llegaron al límite, que tus planes ya no son suficientes, que tus recursos ya no bastan. Y ese es el momento exacto en el que Dios empieza a obrar. Porque mientras tú sostienes con orgullo, Él espera. Pero cuando tú sueltas con humildad, Él actúa. Hay muchas personas que oran, pero no entregan, que dicen, te lo doy, Señor, pero siguen angustiadas, siguen repitiendo la preocupación en su mente, como si no creyeran que Dios realmente va a hacer algo. Y esa es la diferencia entre pedir y confiar. Pedir lo puede hacer cualquiera. Confiar, en cambio, lo hace quien conoce el corazón de Dios. Porque cuando conoces su fidelidad, puedes orar y descansar, puedes pedir y luego agradecer, sabiendo que ya está en camino la respuesta, aunque aún no la veas. Lo que entregas en oración no desaparece, se transforma, se eleva, se llena de propósito. A veces regresa como paz, a veces como sabiduría, a veces como oportunidades que no esperabas, pero siempre regresa, porque Dios no es un oyente pasivo, Él es un Padre activo, uno que recoge cada clamor con cuidado, que examina la intención detrás de tus palabras, y que responde en el momento justo, no cuando tú lo determines, sino cuando sea perfecto. Orar no es solo hablar, es confiar mientras esperas, es mantener la calma en medio del silencio, es saber que aunque no sientas nada, aunque no veas cambios inmediatos, algo ya se está moviendo en lo invisible. Porque cada vez que oras, si lo haces con humildad, activas promesas, y esas promesas no fallan, porque Dios no miente, no se retracta, no olvida. Él actúa con precisión divina, no con prisa humana. Tal vez llevas tiempo orando por algo que todavía no ha llegado, y tal vez te preguntas si Dios te escucha. Déjame decirte que sí, pero tal vez aún no lo has soltado del todo. Tal vez sigues orando con ansiedad, no con rendición. Hoy es el momento de hacer una oración distinta. Una que diga, Dios, lo entrego, ya no lo cargo más, haz tu voluntad. Y mientras lo haces, yo elijo descansar en ti. Esa es la oración que libera. Esa es la oración que regresa como bendición. No importa cuán grande sea tu petición, si viene desde un corazón humilde, Dios la recibe. Y lo que Él recibe, nunca lo devuelve vacío. Lo transforma, lo multiplica, lo santifica. Y cuando regresa a tu vida, ya no es solo una respuesta, es una bendición que marca tu alma para siempre. Porque todo lo que entregas en oración, regresa en bendición. No como lo imaginaste, sino como lo necesitabas. Y muchas veces, mejor de lo que esperabas. Enseñanza 10. Quien pone a Dios primero, nunca pierde lo que verdaderamente le pertenece. Cuando decides poner a Dios primero, tal vez al principio parezca que estás perdiendo oportunidades, caminos, personas o decisiones que parecían convenientes. Pero en realidad, no estás perdiendo nada que te pertenezca en el plan eterno de Dios. Porque todo lo que dejas ir por obedecerle, todo lo que sueltas para honrarlo, todo lo que decides no tomar porque no encaja con su voluntad, tarde o temprano vuelve a ti, transformado, glorificado, bendecido más allá de lo que imaginaba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No dice que tal vez será añadido, dice todo, y todo es todo. Lo que necesitas, lo que sueñas, lo que te completa, lo que anhelas en lo más profundo de tu alma. Pero esa promesa no es para el que pone a Dios en segundo lugar.
Es para el que lo busca primero, para el que toma decisiones desde el espíritu, no desde la ansiedad, para el que dice, prefiero perder algo temporal que perder mi conexión con Dios. Muchas veces lo que más queremos entra en conflicto con lo que Dios quiere. Y ahí es donde se prueba la fe. Ahí es donde se revela si Dios es primero de verdad o solo de palabra. Porque poner a Dios primero no siempre es cómodo. A veces te toca soltar un camino que parecía perfecto, decir no a una relación que te atraía, dejar pasar una oportunidad que brillaba. Pero cuando haces eso por obedecer, no estás perdiendo, estás sembrando, y lo que se siembra en honra, se cosecha en gloria. Nada que hayas soltado por Dios se perderá. Él no es injusto. Él ve tu corazón, ve tu lucha, ve lo que te cuesta obedecer. Y por eso, cuando te ve eligiéndolo a Él por encima de todo, lo que Él prepara para ti es mucho más grande que lo que soltaste. Porque lo que Dios te da después de probar tu fidelidad no es una simple reposición, es una recompensa. Y su recompensa, y su recompensa, y su recompensa. Viene limpia, viene plena, viene con propósito. El problema es que muchas veces no queremos esperar. Queremos tomar el control, forzar el resultado, quedarnos con lo que nos da placer inmediato. Pero la madurez espiritual se demuestra cuando puedes decir, no lo entiendo todo, pero sé a quién sigo. No tengo todo claro, pero sé en quién confío. Y si tengo que dejar algo por Dios, sé que Él lo devolverá multiplicado. Ese tipo de fe mueve el cielo. Ese tipo de entrega nunca queda sin fruto. Tal vez hoy sientes que has perdido algo por poner a Dios primero. Una persona que se alejó, un negocio que no prosperó, un camino que se cerró. Pero lo que no ves es lo que Dios está haciendo en lo invisible. Él no permite que algo se vaya sin propósito. Y si algo se fue por causa de tu obediencia, no era una pérdida, era una purificación. Porque Dios nunca te quita lo que te construye, solo quita lo que te desvía, aunque tú aún no lo veas. Busca a Dios primero, incluso cuando cueste, incluso cuando duela, incluso cuando todo dentro de ti quiera elegir otra cosa. Porque lo que viene después de esa obediencia es mucho más grande que cualquier cosa que dejes atrás. Cuando eliges a Dios, no estás retrocediendo, estás preparándote para recibir. Y cuando llegue lo que Él ha preparado, vas a entender por qué tenía que ser así. Todo lo que dejas ir por Dios, vuelve glorificado, vuelve sanado, vuelve limpio, vuelve en el momento perfecto, no cuando tú lo exiges, sino cuando tu corazón ya está listo para recibirlo con gratitud y madurez. Así funciona el reino, así opera el cielo, no bajo lógica humana, sino bajo principios eternos. Y uno de ellos es este: quien pone a Dios primero nunca pierde lo que verdaderamente le pertenece. Lo que es tuyo en Dios, nadie lo puede quitar. Solo tienes que creerlo, obedecer y esperar. Porque lo mejor viene después de ponerlo a Él por encima de todo. Enseñanza 11. Tu renuncia hoy será la semilla de tu milagro mañana. Cuando renuncias a algo por obedecer a Dios, no estás perdiendo, estás sembrando. Aunque en el momento parezca doloroso, confuso e incluso injusto, lo que decides soltar por causa de tu fe se convierte en la semilla de lo que mañana florecerá como milagro. Dios nunca desprecia una renuncia que nace del amor, de la obediencia, de la entrega sincera. Él ve el sacrificio que nadie ve. Él registra en el cielo cada decisión que tomas por Él. Y te promete que todo lo que parezca pérdida, en realidad será ganancia en su reino. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta declaración no habla solo de morir físicamente. Habla de morir al ego, al deseo desordenado, al control, a la necesidad de tener siempre la razón o de buscar solo lo que conviene. Habla de rendirse, de dejar de lado lo que tú quieres para recibir lo que Dios sabe que necesitas. Y cuando haces eso, algo sobrenatural ocurre. Lo que parecía el final se convierte en el inicio de algo más grande. Dios no desperdicia una renuncia.
Él no ignora una decisión difícil tomada por fe. Cuando sueltas ese plan que no encaja con su voluntad, cuando dejas ese camino cómodo por uno más estrecho, cuando decides negarte a ti mismo por seguirlo a Él, estás sembrando. Y puede que no veas el fruto inmediato, pero cada semilla tiene su proceso, y en el tiempo perfecto, lo que sembraste en obediencia, lo cosecharás en bendición. Hay decisiones que te rompen por dentro, pero te reconstruyen espiritualmente. Renuncias que te dejan llorando, pero que limpian tu camino para lo que viene. Porque Dios no te pide algo para dejarte vacío. Él te pide porque quiere llenarte de algo mayor. Pero mientras sigas aferrado a lo que tú quieres, no habrá espacio para lo que Él quiere darte. Por eso la renuncia es una puerta que solo se abre desde dentro, una puerta que tú eliges abrir cuando dices, Señor, esto me cuesta, pero te lo entrego. Muchos quieren milagros, pero no quieren dejar nada. Quieren cosechar, pero sin sembrar. Quieren un futuro bendecido sin soltar el presente limitado. Y así no funciona el reino. Dios obra con aquellos que están dispuestos a confiar más allá del dolor, más allá de la lógica, más allá del miedo, porque ahí es donde nace la verdadera fe, la que dice, aunque me duela, renuncio, aunque no entienda, obedezco, aunque no vea resultados, sigo creyendo. Piensa por un momento, ¿qué estás sosteniendo con fuerza que sabes que deberías soltar? ¿Qué estás evitando renunciar por temor a lo que vendrá después? Tal vez es una relación, un plan personal, una idea que has idealizado, una posición que te da seguridad. Pero si ya sentiste en tu interior que no viene de Dios o que te está alejando de su propósito, entonces aferrarte solo te hará más daño. Soltarlo, aunque cueste, será tu semilla. Y esa semilla no morirá, porque todo lo que se entrega por fe se multiplica. Todo lo que dejas por Dios regresa mejor. Tal vez no de la misma forma, pero sí con mayor valor, con sentido eterno, con propósito profundo. Él no se queda con lo que le das. Lo transforma, lo perfecciona, lo redime. Y lo que hoy te parece una pérdida irreparable, mañana será el testimonio que te llevará a otro nivel. No tengas miedo de renunciar cuando Dios te lo pide. No estás caminando hacia el vacío, estás sembrando tu milagro. Y cuando menos lo esperes, cuando ya hayas sanado, cuando tu corazón esté libre, ese milagro florecerá, porque lo que se entrega no se pierde, se siembra. Y el Dios que ve en secreto, recompensará en público. Así que hoy decide soltar con fe, porque tu renuncia de hoy será la semilla que Dios usará para hacer algo glorioso mañana. Enseñanza 12. Dios quiere tu corazón, no solo tu petición. Cuando renuncias a algo por obedecer a Dios, no estás perdiendo, estás sembrando. Aunque en el momento parezca doloroso, confuso o incluso injusto, lo que decides soltar por causa de tu fe se convierte en la semilla de lo que mañana florecerá como milagro. Dios nunca desprecia una renuncia que nace del amor, de la obediencia, de la entrega sincera. Él ve el sacrificio que nadie ve. Él registra en el cielo cada decisión que tomas por Él, y te promete que todo lo que parezca pérdida, en realidad será ganancia en su reino. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta declaración no habla solo de morir físicamente, habla de morir al ego, al deseo desordenado, al control, a la necesidad de tener siempre la razón o de buscar solo lo que conviene. Habla de rendirse, de dejar de lado lo que tú quieres para recibir lo que Dios sabe que necesitas. Y cuando haces eso, algo sobrenatural ocurre. Lo que parecía el final, se convierte en el inicio de algo más grande. Dios no desperdicia una renuncia. Él no ignora una decisión difícil tomada por fe. Cuando sueltas ese plan que no encaja con su voluntad, cuando dejas ese camino cómodo por uno más estrecho, cuando decides negarte a ti mismo por seguirlo a Él, estás sembrando. Y puede que no veas el fruto inmediato, pero cada semilla tiene su proceso. Y en el tiempo perfecto, lo que sembraste en obediencia, lo cosecharás en bendición.
Hay decisiones que te rompen por dentro, pero te reconstruyen espiritualmente. Renuncias que te dejan llorando, pero que limpian tu camino para lo que viene. Porque Dios no te pide algo para dejarte vacío. Él te pide porque quiere llenarte de algo mayor. Pero mientras sigas aferrado a lo que tú quieres, no habrá espacio para lo que Él quiere darte. Por eso la renuncia es una puerta. Una puerta que solo se abre desde dentro. Una puerta que tú eliges abrir cuando dices, Señor, esto me cuesta, pero te lo entrego. Muchos quieren milagros, pero no quieren dejar nada. Quieren cosechar, pero sin sembrar. Quieren un futuro bendecido sin soltar el presente limitado. Y así no funciona el reino. Dios obra con aquellos que están dispuestos a confiar más allá del dolor, más allá de la lógica, más allá del miedo. Porque ahí es donde nace la verdadera fe, la que dice, aunque me duela, renuncio, aunque no entienda, obedezco. Aunque no vea resultados, sigo creyendo. Piensa por un momento, ¿qué estás sosteniendo con fuerza que sabes que deberías soltar? ¿Qué estás evitando renunciar por temor a lo que vendrá después? Tal vez es una relación, un plan personal, una idea que has idealizado, una posición que te da seguridad. Pero si ya sentiste en tu interior que no viene de Dios o que te está alejando de su propósito, entonces aferrarte solo te hará más daño. Soltarlo, aunque cueste, será tu semilla, y esa semilla no morirá, porque todo lo que se entrega por fe se multiplica. Todo lo que dejas por Dios regresa mejor. Tal vez no de la misma forma, pero sí con mayor valor, con sentido eterno, con propósito profundo. Él no se queda con lo que le das. Lo transforma, lo perfecciona, lo redime. Y lo que hoy te parece una pérdida irreparable, mañana será el testimonio que te llevará a otro nivel. No tengas miedo de renunciar cuando Dios te lo pide. No estás caminando hacia el vacío, estás sembrando tu milagro. Y cuando menos lo esperes, cuando ya hayas sanado, cuando tu corazón esté libre, ese milagro florecerá, porque lo que se entrega no se pierde, se siembra. Y el Dios que ve en secreto, recompensará en público. Así que hoy decide soltar con fe, porque tu renuncia de hoy será la semilla que Dios usará para hacer algo glorioso mañana. Enseñanza 13. A veces, lo que entregas es lo que Dios estaba esperando para obrar. Hay momentos en los que tú haces todo lo que sabes hacer. Tomas decisiones, analizas posibilidades, creas planes, buscas soluciones, pero nada funciona. Todo se tranca, se enfría, se retrasa, y entonces llega el silencio, el cansancio, la frustración. Pero no es porque Dios se haya olvidado de ti, es porque Él estaba esperando una cosa, que lo entregues, que dejes de sostenerlo todo con tus fuerzas, que abandones tus estrategias humanas y decidas confiar plenamente. Porque a veces, lo único que falta para que Dios empiece a obrar es que tú dejes de intentarlo todo a tu manera. No te apoyes en tu propia prudencia, esa es la clave, no en tu lógica, no en tu experiencia, no en tu razonamiento, porque lo que parece prudente a tus ojos muchas veces no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer. Tu mente calcula, pero Dios revela. Tu mente compara, pero Dios transforma. Tu mente se mueve en lo conocido, pero Dios actúa en lo sobrenatural. Y el primer paso para entrar en su dirección es soltar la tuya. No se trata de entenderlo todo, se trata de depender. La dependencia verdadera no se trata de pasividad, sino de entrega. Es cuando dices, Señor, ya no quiero forzar nada, ya no quiero manipular los resultados, ya no quiero seguir inventando caminos donde tú no me has llamado a caminar. Esa oración, esa decisión, ese acto de rendición es lo que Dios estaba esperando. Porque mientras tú estás ocupado con tus planes, Él está esperando que lo invites a tomar el control. Y no entrará hasta que se lo permitas. No porque no pueda, sino porque Él honra el libre albedrío. Él no impone, espera tu rendición.
Tal vez llevas semanas, meses o años orando por algo, y aunque lo has dicho con palabras, no lo has soltado de verdad, porque sigues intentando que se dé a tu manera, con tus recursos, en tus tiempos. Y eso no es entrega, es ansiedad disfrazada de fe. La verdadera fe dice: Señor, esto me importa mucho, pero lo suelto. No sé cómo vas a hacerlo, pero confío. No sé cuándo llegará la respuesta, pero descanso. Esa es la dependencia que abre los cielos. Cuando entregas lo que más te preocupa, no estás perdiendo el control. Estás entregándolo al único que realmente lo tiene. Dios no necesita tu estrategia, necesita tu confianza. No quiere que le expliques cómo solucionarlo. Quiere que creas que Él ya tiene la respuesta. Pero para eso necesitas renunciar a esa voz interna que dice: yo puedo solo, yo tengo que resolverlo. Esto depende de mí, porque cuanto más insistas en tu prudencia, más te vas a desgastar. Y cuanto más sueltes, más paz vas a tener. Lo que tú entregas con fe, Dios lo toma como señal de madurez espiritual, porque demuestra que ya no estás guiado por el ego, sino por el Espíritu. Y eso cambia todo. Lo que parecía imposible comienza a moverse. Lo que estaba detenido empieza a fluir. No porque hiciste más, sino porque hiciste lo correcto. Confiar. Porque a veces lo que Dios estaba esperando no era una nueva estrategia, sino una entrega total. Un corazón que diga: no entiendo, pero confío. No tengo el control, pero sé quién lo tiene. Hoy es ese día. Hoy puedes dejar de cargar solo. Hoy puedes mirar al cielo y decirle a Dios: ya no quiero seguir dependiendo de mí. Hoy lo dejo en tus manos. Y cuando lo hagas de verdad, no solo sentirás alivio, sentirás dirección. Porque la dependencia te da acceso a su guía. A veces Él no habla porque tú estás hablando demasiado. A veces no se manifiesta porque tú estás muy ocupado con tus propias ideas. Pero cuando callas, cuando entregas, cuando te vacías, Él aparece. Y cuando Él aparece, todo cambia. Así que hazlo hoy. No mañana, no cuando ya no puedas más. Hazlo ahora. Suelta. Entrégale eso que llevas dentro, porque tal vez, solo tal vez, lo único que estaba esperando Dios para obrar era eso. Que tú dejaras de apoyarte en tu prudencia y empezaras a depender de su poder. Enseñanza 14. Dios no bendice el apego, sino la confianza que lo suelta todo. Dios no bendice el apego, porque el apego nace del miedo, de la inseguridad, del deseo de control. El apego dice: no puedo soltar esto porque si lo pierdo, pierdo mi paz. Pero cuando tu paz depende de algo que puedes perder, entonces nunca has estado verdaderamente en paz. Por eso Dios no se mueve en el apego, se mueve en la confianza, en esa fe que se atreve a decir: esto me importa, pero si tengo que soltarlo para seguirte, lo haré. Ahí es donde comienza la bendición real. Porque lo que se suelta con fe, se transforma. Lo que se suelta con temor, se estanca. Jesús lo dijo claramente: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y esa frase no es solo un llamado a revisar nuestras prioridades, es un espejo del alma. ¿Qué ocupa tu pensamiento? ¿Qué roba tu paz cuando lo piensas? ¿Qué no estás dispuesto a soltar aunque Dios te lo pida? Porque eso, ese lugar oculto de tu corazón, es tu verdadero tesoro. Y si ese tesoro no es Dios, entonces algo está mal. No porque desear cosas buenas sea malo, sino porque cuando algo ocupa el lugar que solo Dios debería tener, se convierte en un ídolo silencioso. El apego es traicionero, te hace creer que amas algo, pero en realidad dependes de eso para sentirte seguro, valioso o en paz. Y Dios, por amor, muchas veces va a sacudir aquello a lo que más te aferras, no para castigarte, sino para enseñarte que tu verdadero tesoro debe estar en Él. Porque lo que amas más que a Dios tiene el poder de dominarte, y Él no comparte su trono. No porque sea egoísta, sino porque sabe que nada ni nadie puede darte lo que solo su presencia puede darte. Confianza es decir: Dios, si me lo das, te alabo. Si me lo quitas,
Sigo confiando. Es poder abrir las manos y permitir que fluya lo que debe quedarse y lo que debe irse. Porque la confianza no exige, entrega, no manipula, descansa. No suplica con ansiedad, espera con fe, y es en ese terreno donde Dios se mueve con poder. Él no bendice manos cerradas, ni corazones dependientes. Él bendice a quienes han aprendido a soltar sin perder la fe. Hay personas que han convertido su oración en un contrato. Señor, si me das esto, te seguiré. Si me lo quitas, no sé si pueda. Y Dios no negocia con el apego. Él transforma a través de la entrega. No se trata de no pedir, se trata de no depender de lo que pides para ser feliz. Porque cuando tu alegría está condicionada a una respuesta, tu fe no está en Dios, sino en el resultado. Y esa fe no puede sostenerte cuando el proceso se alarga o la respuesta tarda. Mira dentro de ti y pregúntate, ¿qué estás idolatrando en silencio? ¿Qué cosa? Si Dios te la pidiera hoy, no podrías entregarle sin dolor. Eso no significa que tengas que vivir desconectado de lo que amas. Significa que lo que amas debe estar siempre sometido a su voluntad. Porque solo cuando Dios es tu tesoro, todo lo demás se ordena. Cuando lo buscas a Él primero, todo lo demás se alinea. Pero cuando lo demás ocupa su lugar, todo comienza a romperse. No hay mayor libertad que poder decir, lo tengo pero no me domina, lo disfruto pero no me controla, lo valoro pero no lo hago. Porque ahí es donde la bendición fluye. Dios confía en quienes no están apegados, sino disponibles. Y cuando ve un corazón que puede soltar lo que ama por Él, se asegura de llenarlo con algo mucho más grande. Porque nunca vas a perder lo que sueltas por fe, y nunca vas a recibir lo que retienes por miedo. Dios está preguntándote hoy, ¿dónde está tu tesoro? ¿En mí o en lo que me pides? ¿En mi voluntad o en tus planes? La respuesta a esa pregunta no solo revela tu corazón, también determina el tipo de bendición que estás listo para recibir. Porque Dios no bendice el apego, sino la confianza que lo suelta todo y sigue creyendo. Enseñanza 15. El verdadero amor por Dios se muestra cuando confías sin aferrarte. El verdadero amor por Dios no se mide por lo mucho que hablas de Él, sino por lo que estás dispuesto a hacer cuando nadie te ve. Amar a Dios es obedecer incluso cuando no entiende. Es confiar cuando no hay respuestas. Es soltar cuando todo en ti quiere aferrarse. Porque amar a Dios no es solo emoción, es entrega. Y esa entrega se manifiesta en actos silenciosos de fe. No en lo que dices, sino en lo que eliges. No en cómo te sientes, sino en cómo actúas cuando obedecer te cuesta. Si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús no dejó espacio a las interpretaciones emocionales. Dijo que el amor verdadero se prueba en la obediencia. Pero no una obediencia por obligación, sino una que nace del corazón. Porque cuando amas de verdad, no te duele rendirte, te duele fallar. No te pesa soltar, te pesa resistirte. Y eso es lo que Dios busca. Hijos que no solo lo sigan cuando todo es fácil, sino que lo honren cuando obedecer implica renunciar. Aferrarse a lo que quieres mientras dices que confías en Dios no es amor, es miedo. Porque el amor que confía suelta, no porque no le importe, sino porque ha entendido que si algo está en manos de Dios, está mejor que en las suyas. El que ama confía, y el que confía obedece, aunque no entienda, aunque duela, aunque no vea resultados inmediatos. Porque su amor no está en juego, está firme, decidido, rendido. La obediencia silenciosa es la mayor declaración de amor que puedes hacerle a Dios. No necesita aplausos, no necesita testigos, no necesita explicaciones. Solo necesita un corazón que diga, esto me duele, pero tú lo pediste, y eso me basta. Esa es la clase de fe que conmueve el cielo, la que actúa desde la intimidad, no desde la apariencia, la que responde desde la relación, no desde la presión. Dios no busca perfección, busca corazones disponibles. Y un corazón disponible no es el que siempre tiene ganas, es el que incluso sin ganas decide obedecer.
Ese es el amor real, el que no espera conveniencia, el que no depende de lo que recibe, el que permanece fiel aunque cueste, porque cuando tu amor por Dios es profundo, tu obediencia se vuelve incondicional, no por miedo al castigo, sino por gratitud, por reverencia, por devoción sincera. Hay momentos en los que Dios no hablará con voz audible, no confirmará con señales visibles, solo te mostrará una dirección y esperará que confíes, y ahí es donde se prueba tu amor. ¿Lo seguirás aunque no entiendas? ¿Obedecerás aunque no sientas? ¿Soltarás lo que amas aunque te duela? Porque el amor maduro no necesita garantías, solo necesita una palabra de Dios para moverse. Solo necesita una convicción interior para mantenerse firme. Cuando obedeces en silencio, estás diciéndole a Dios: te amo más que a mis planes, te amo más que a mis emociones, te amo más que a mis deseos. Y esa es la adoración más pura. No es un canto, es una entrega, es un sí, Señor, cuando todo dentro de ti grita: no quiero. Es confiar sin entender, permanecer sin ver y seguir amando sin condición. Ese tipo de amor es raro, pero poderoso. Es el amor que movió a Abraham a subir al monte con Isaac. Es el amor que llevó a José a perdonar a sus hermanos. Es el amor que hizo a Jesús decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese amor no se habla, se demuestra. No se presume, se vive. Y quien lo tiene, nunca está solo. Porque Dios se manifiesta con poder en los que aman en silencio y obedecen sin aferrarse. Hoy, Él no te está pidiendo una prueba emocional. Te está pidiendo obediencia. Te está llamando a confiar sin resistirte, a entregarte sin negociar, a soltar sin condiciones. Porque ahí, en ese acto silencioso, humilde y profundo, es donde se ve si realmente lo amas. Y si lo haces, puedes estar seguro, Él nunca ignorará una entrega nacida del amor. Nunca dejará sin recompensa una obediencia hecha en fe. Porque donde hay amor verdadero, siempre hay propósito. Y donde hay obediencia silenciosa, siempre hay presencia. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a sellarlo con un acto de fe. Escribe nuevamente en los comentarios: hoy lo entrego todo a Dios. Amén. Que tu declaración sea constante, firme, confiada. Recuerda, lo que entregas en sus manos, Él lo perfecciona y lo trae a ti en el momento justo. Ahora ora conmigo: Señor, hoy decido soltar lo que no puedo controlar. Te entrego mis deseos, mis cargas, mis sueños y mis miedos. Confío en que tú sabes el tiempo, el modo y el propósito perfecto para cada cosa que espero. Renuncio al afán y al control, y me rindo completamente a tu voluntad. Dame paz mientras espero, y fortaleza para no volver atrás, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo mensaje, y recuerda, lo que se entrega con fe, regresa glorificado.